Buenos días a todos. Hacemos una nueva edición de nuestros comités sectoriales de Benamérica y en esta oportunidad tenemos al gobernador César Pérez Vivas, quien muy amablemente ha aceptado nuestra invitación. El gobernador César Pérez Vivas es abogado venezolano, dirigente político y profesor universitario especialista en Derecho Administrativo, con amplia trayectoria en la vida pública y en las promociones de la democracia en Venezuela. Militante histórico de COPEI, ha ocupado importantes responsabilidades partidistas y de liderazgo dentro de la oposición democrática. Fue diputado al Congreso de la República y a la Asamblea Nacional en varios periodos, así como gobernador del estado Táchira en el 2009 al 2013. Ha participado activamente en las iniciativas políticas nacionales recientes, incluyendo su precandidatura en el proceso presidencial del 2023 y su rol en el Comando Venezuela para las elecciones 2024. Dicho eso, gobernador Pérez Vivas, le agradecemos mucho su presencia y algo está pasando aquí. Le agradecemos su presencia y estamos a sus órdenes, gobernador. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos los amigos de Benamérica presentes, complacidos de saludarlos virtualmente luego de haberlos saludado personalmente en la asamblea de la semana anterior. Y agradezco a don Gonzalo eh, Aguirre la invitación para hablar hoy por la mañana sobre la reinstitucionalización de Venezuela. Este es un tema en el cual obviamente eh, los venezolanos en general y los que estamos involucrados en todo el tema de la situación institucional del país, mantenemos constante debate, diálogo, reflexión. Naturalmente, eh, es una, es una materia donde existen diversidad de enfoques, diversidad de planteamientos, pero que en la medida del diálogo vamos logrando construir consensos que deberán manifestarse no solo desde el punto de vista de la expresión oral o escrita, sino que deberán manifestarse en el momento en el cual podamos hablar realmente de una transición en Venezuela. Y este tema pues fue asumido por ustedes en el evento del Doral, cuando presentaron las tesis o las opiniones sobre esta materia y en el propio discurso de nuestro amigo Vladimiro Mujica con ocasión de su ratificación como presidente de Benamérica. Eh, yo quisiera ofrecerles lo que es nuestra visión. No es una visión eminentemente personal de César Pérez Vivas, sino que es un fruto de la eh, reflexión que hacemos con otros profesores y dirigentes que, formados como somos en la Escuela de la Democracia Cristiana, compartimos eh, ideas en relación con esta materia. Este tema de la institucionalización de la ruta, bueno, la compartimos con todos los colegas de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, con quienes el año 2024 teníamos reuniones sobre la transición, sobre cómo sería esa transición, haciéndonos los escenarios de qué pasaría el 28 de julio, si la dictadura reconocía el resultado, si la dictadura eh, lo desconocía como finalmente ocurrió, eh, luego los caminos para poder desbancar la dictadura y recuperar el Estado de Derecho. Eh, en estas reflexiones, pues compartimos opiniones con políticos y filósofos de larga trayectoria, como por ejemplo Rodríguez Iturbe, con el cual este tema lo hemos trabajado durante todo este eh, año y el año pasado. De modo que no se trata simplemente, hay temas en los cuales tenemos una amplia coincidencia. Comienzo por empezar
con una reflexión de cajón, para poder reinstitucionalizar a Venezuela, para poder recuperar la república, es fundamental salir de la usurpación. Es una primera conclusión que estoy absolutamente seguro todos ustedes comprenden perfectamente. Si mientras esté al frente de los poderes del Estado una camarilla de las características políticas, intelectuales y éticas de las que hoy usurpan todos los poderes del Estado, es imposible avanzar a una reinstitucionalización. Y se abrió una ventana de oportunidad con la captura de Nicolás Maduro, que ha obligado a estos factores de la usurpación a tratar o a expresar la posibilidad de que ese proceso de transición o de camino a la transición, como lo llamé en mi artículo de esta semana que termina, se pueda concretar. Eh, ¿De qué forma podemos lograrlo? Nosotros somos una sociedad civil democrática, organizada en partidos, en movimientos ciudadanos, en organizaciones no gubernamentales, pero no somos un movimiento armado capaz de desplazar por la fuerza a quienes usurparon el poder. Por lo tanto, nuestras herramientas están básicamente en el plano de la política y no en el plano de la fuerza. El único actor presente en el escenario que tiene capacidad de imponer y de aplicar fuerza es el gobierno de Estados Unidos. Y evidentemente, en la medida en que Estados Unidos ha aplicado o aplica fuerza, podremos llegar a conclusiones y a iniciativas que permitan la reinstitucionalización o la recuperación de la República de Venezuela como una república independiente y democrática. Eh, lo que está planteado entonces ahora como opción son las elecciones. Eh, Desde el primer momento conocimos las tres hojas de ruta que planteó Estados Unidos a través de sus voceros, el presidente Trump y el secretario Rubio, y obviamente para nosotros la oportunidad de avanzar es la celebración de esas elecciones. En el Comando Venezuela se ha debatido la posibilidad de que otras acciones permitan avanzar más rápidamente a esa reinstitucionalización. Se ha llegado a hablar, por ejemplo, de una rebelión ciudadana que obligue a salir a la usurpación y se ha planteado la posibilidad de exigirle a Estados Unidos y de hecho sé que se ha planteado que el resultado del 28 de julio sea reconocido y en consecuencia se instale una junta, un gobierno encabezado por Edmundo González Urrutia, que fue elegido presidente de Venezuela el 28 de julio. Estados Unidos ha sostenido la tesis de que no reconoce ese proceso electoral y desde el año pasado ha planteado la necesidad o la opinión que ellos tienen de convocar nuevas elecciones. Eso lo dijo el secretario Rubio el año pasado. Entonces, sostuvimos la tesis varios de nosotros de que si bien lo moral, lo correcto políticamente era exigir la instalación de un gobierno con el Mundo González Urrutia, lo cierto es que ante ese planteamiento la sociedad democrática no podía negarse a participar en una elección. Nuestra fuerza es la ciudadanía, es el voto. En consecuencia, si hay una elección, nosotros deberíamos volver a demostrar con el voto que queremos un país diferente, que queremos recuperar ese Estado de Derecho. Luego de los hechos del 3 de enero, esta tesis de una nueva elección ha tomado más fuerza porque es el planteamiento central que está haciendo Estados Unidos. Entonces, el debate se da en torno a qué tipo de elección vamos a tener y a la capacidad de negociación que tiene la usurpación frente a Estados Unidos y frente a la comunidad internacional. Han habido planteamientos de que se convoquen elecciones generales, para todos los cargos de los poderes públicos. Han habido planteamientos de que las elecciones sean solamente de parlamento, es decir, de Asamblea Nacional y de Presidencia de la República. Y algunos de nosotros, en este caso concreto, quien les habla, ha sido partidario de enfocarnos en primera instancia en una elección presidencial, porque una elección presidencial es más fácil de armar,
de llevar adelante y nos permite poner un pie en el poder más importante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista fáctico en nuestro país, que es el poder ejecutivo. Algunos me dicen que es mi origen tachirense que me lleva a estar pensando primero en Miraflores. Y ciertamente no deja de tener razón alguien que haga esa observación, pero no escapará a ninguno de los presentes en esta sala virtual que en Miraflores está el centro del poder durante estos años que han concentrado todos los resortes en torno al Poder Ejecutivo, y también porque además la Constitución de 1999 le dio una preeminencia brutal a la presidencia de la República respecto de los demás poderes del Estado. De modo que la posibilidad de hacer la elección presidencial además nos permite lograr el objetivo en menor tiempo. Su preparación es más rápida. La posibilidad de que los venezolanos en el exterior voten se abre un poco más que si, además de elegir al presidente, hay que elegir al Congreso, a la Asamblea. Imagínese usted votando en Miami o en Nueva York. Le dan la tarjeta de votación para presidente, pero si te damos la de la Asamblea, ¿en qué circuito vas a votar? En Venezuela yo votaba en Caracas, yo votaba en Lagunilla, votaba en Pregonero, votaba en Curiepe. Ajá, pero entonces distribuir los circuitos, hacer viables para el venezolano del exterior es prácticamente una dificultad muy grande, a menos que todo esto se digitalice y se logre resolver, pero más bien el planteamiento ha estado planteado a, a ir a una votación manual. Todo esto, este tema, entonces, poder iniciar este proceso de transformación, a mi modo de ver, deberíamos priorizar y concentrar el esfuerzo en la elección presidencial, porque además, jurídicamente, constitucionalmente, la puerta está abierta totalmente y no hay manera, más allá digamos, del desconocimiento olímpico, como el que está ocurriendo en el día de hoy y ayer, de las normas constitucionales para negar la elección presidencial. No hay duda de que en Venezuela no hay un presidente elegido constitucionalmente, ni siquiera el que lo usurpó, porque a pesar de que, como todos sabemos, Maduro y su banda se robaron las elecciones del 28 de julio, ellos han presentado eso como una elección legal, se cuidaron de presentarla y de adornarla con una sentencia de la sala electoral y otra posterior de la sala constitucional. Es decir, ellos trataron de guardar formas para presentar su narrativa de que eran un gobierno constitucional. Y ahora que ya Maduro no está al frente del poder, pues la vacante es clara. Ayer 13 cumplieron los primeros 90 días, no hubo sesión de la Asamblea. En este momento tenemos algunos amigos monitoreando y ya tenemos una supervisión sobre el hemiciclo y no hay movimiento en la esquina eh, del, del centro de Caracas, donde está la Asamblea, el Capitolio, la esquina de San Francisco, ni en Pajaritos hay movimiento, de modo que no vamos a tener sesión de la Asamblea para declarar la vacante absoluta y estos señores van a seguir cabalgando sobre la ilegalidad. Pero hay allí digamos, todo un nicho para el debate político, para acorralar políticamente y jurídicamente no solo a los usurpadores, sino para hacerle esta observación a la administración Trump, de que en Venezuela hay una constitución y que esa constitución tiene que cumplirse y tiene que haber elección presidencial. El tema resulta más complicado cuando se trata de exigir elección de asamblea, porque bueno, poniéndonos en los zapatos de los que están allá, dicen nosotros tenemos 3 meses como Asamblea Nacional, nosotros nos instalamos el 5 de enero del 2026, vamos a cumplir 3 meses el 5 de abril, mañana se cumplen 3 meses de la instalación de esta Asamblea Nacional. Ajá, ¿y cómo se convoca esa elección? ¿Quién va a declarar la nulidad? Yo soy de los que piensan que hay vicios de nulidad muy importantes en la actual Asamblea Nacional. Por ejemplo, la existencia de 120 diputados nacionales que no existen en la Constitución, porque desde 1811 hasta hoy los diputados se eligen por estados, no se eligen por listas nacionales como los que hoy repartieron esas curules con el objetivo de amarrar más las 2/3 partes. Después de lo que ocurrió en el 2015 con la victoria de la oposición
en las elecciones parlamentarias, Jorge Rodríguez inventó esta figura de listas nacionales para darse una sobrerepresentación y de esa manera evitar correr el riesgo de perder las dos terceras partes. Ya no la mayoría siempre, la mayoría calificada. Entonces, eso es un vicio de nulidad, pero tiene que declararlo un tribunal, el Tribunal Supremo de Justicia, a menos que por la fuerza pues cierren el Parlamento, como hizo Fujimori en el Perú, cerrada la Asamblea por la fuerza y convoquemos una nueva. Entonces, esto, repito, es un debate y es un tema que va a alargar más ese proceso. En cambio, si nosotros vamos a elecciones presidenciales, logramos que se realicen pronto las elecciones presidenciales, pronto estoy hablando después de septiembre, octubre de este año, eh, em, entonces va a poder el nuevo gobierno democrático eh, usar las herramientas políticas y jurídicas que dispone el presidente de la República para eh, lanzar esta propuesta, para impulsar un cambio y un proceso verdadero de reinstitucionalización. Y aquí viene el planteamiento central que nosotros hemos propuesto, y cuando digo nosotros, quiero decirlo con mucha franqueza, sectores fundamentales de la democracia cristiana de Venezuela, entre otros el Consejo Superior y el Movimiento de Concertación, que son factores demócratas cristianos, que hemos presentado ya una propuesta de convocar asamblea constituyente como instrumento para la institucionalización del país. Esa idea se puede ejecutar al otro día de instalado el gobierno democrático, ¿verdad? Si no tenemos cómo cerrar esta Asamblea Nacional, porque se declaran ellos constitucionales, porque no tenemos fuerza militar para hacerlo, porque no nos apoya Estados Unidos en esa decisión y nos apoyan en la elección presidencial, pues podemos ganar la presidencia y, repito, inmediatamente después solicitar la convocatoria de una asamblea constituyente que asuma plenos poderes, con lo cual desaparece prácticamente la asamblea del 2025, instalada el 5 de enero de este año, y desde allí se puede tomar todo, iniciar todo el proceso de reinstitucionalización del Estado, cambiar absolutamente ese Tribunal Supremo, cambiar, establecer una comisión judicial que inicie el proceso de revisión de todo el sistema de justicia, desarrollar toda una nueva institucionalidad en el poder electoral para que tengamos realmente una purificación de todo el sistema electoral. Porque si queremos hacer elecciones este año, pues obviamente hay que hacer una serie de cambios en el Consejo Electoral y en el registro electoral, pero no todos los que necesitamos. Porque si nos ponemos muy exquisitos, terminamos aplicando el principio de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, hay amigos que ponen, bueno, toda la lista que hay que hacer de cambios, pero si no, esos cambios, repito, no se van a lograr en 3 meses, en 4 meses, se logran los fundamentales y vamos a la elección porque tenemos una mayoría que nos permite garantizar esa elección. Entonces, el proceso de reinstitucionalización, a nuestro modo de ver, pasa por una asamblea constituyente. Hemos encontrado personas que difieren de nosotros y las respetamos mucho, que piensan que ciertamente hay que hacer cambios constitucionales, pero que esos pueden aguantar, porque lo prioritario es tomar el gobierno para atender los asuntos de la cotidianidad de nuestros pueblos que están traumatizando la vida de los ciudadanos. Me refiero al tema de la economía, al tema de la seguridad interna, de los servicios públicos. Según las personas con las que hemos hablado de este tema, les parece que esto es más importante que hacer cambios constitucionales. Y nosotros sostenemos la tesis de que eso hay que hacerlo en paralelo. Hay que dedicar, y Venezuela tiene recursos humanos suficientes para hacerlo. Hay que dedicar un equipo a la tarea de purificar la administración pública, organizar el gobierno, lanzar las políticas públicas de recuperación del país, pero en paralelo ir desarrollando también todo el plan de reingeniería institucional que permita construir un Estado democrático, crear las bases de un Estado de derecho a 100 años, que no sean unas normas para ponerle a servicio de una persona o de un grupo político en particular. No, no, no. Es un país a 100 años que se refleje en un texto constitucional y aquí hay cambios fundamentales que muchos de ustedes nos han oído plantear.
nosotros consideramos que la nueva democracia tiene que ser una democracia de Estado federal con equilibrio de poderes, es decir, una democracia donde realmente haya separación de poderes, equilibrio de los poderes y haya desconcentración, descentralización de ese poder a las regiones para que el Estado federal sea una realidad y nuestros estados tengan capacidad, competencia jurídica, disponibilidad económica para su desarrollo en cada una de las regiones del país. Y eso supone cambios profundos en el orden constitucional. La Constitución de 1999 fue diseñada para la concentración del poder en la figura del presidente de la República, fue diseñada para darle al presidente facultades legislativas, control militar y control político sobre la economía. Y eso tiene que desaparecer si queremos que tener un Estado de Derecho, repito, a 100 años y no mañana, y que mañana no se reencarne ese espíritu autoritario, presidencialista, centralista que tenemos nosotros desde la fundación de la República en otro actor que pretenda convertirse en una especie de Mesías y Salvador de la patria como lo pretendió Hugo Chávez. Por lo tanto, hay que hacer cambios como, en primer lugar, quitarle atribuciones y competencias a esa presidencia de la República según la Constitución del 99, eliminarle la facultad legislativa, por ejemplo. La figura de ley habilitante que tiene la Constitución del 99 es amplia. La Constitución del 61 hablaba de ley habilitante en materia económica y financiera, pero es que resulta que la del 99 fue amplia, total, y Hugo Chávez, junto a Nicolás Maduro, han dictado 800 leyes habilitantes en las cuales, bueno, han reformado desde el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, hasta toda la legislación en materia económica que hace un Estado tremendamente regulador en Venezuela, lo cual impide una economía de mercado sólida y eficiente. Todo que este primer tema de restarle, de eliminarle al presidente de la República la facultad legislativa que le otorga esta Constitución por una simple ley habilitante es fundamental porque de esta manera el Parlamento vuelve a ser una institución importante. Cuando le quitaron al Parlamento la facultad legislativa de esta manera, por esta vía, pues ese Parlamento llamado Asamblea Nacional es una entidad raquítica, endeble, pero para que además sea una entidad sólida, soy partidario y somos partidarios los que participamos en esta línea de pensamiento de volver al Congreso bicameral, Senado y diputados. El Senado como Cámara Federal que representa a los estados y los diputados como Cámara del pueblo, de la población en general, devolverle al Parlamento el control sobre la política militar. Porque Hugo Chávez, si en algo se empeñó, fue en quitarle al Parlamento una facultad otorgada por el propio Bolívar, que era al fin y al cabo el jefe del militarismo. Sin embargo, Bolívar entendió que los altos mandos militares deberían, de alguna manera, autorizarse por el Congreso. Y eso lo eliminó Hugo Chávez. Eso hay que volverlo a restablecer. Entonces, es muy importante modificar inclusive también darle mayores facultades al Congreso para control sobre los grandes designios de la administración. Por ejemplo, en Estados Unidos, el secretario de Estado, que es el canciller, lo propone, lo nombra el presidente, pero lo aprueba el Senado. Nosotros tenemos que hacer algo parecido con ciertos mandos. El canciller, y sobre todo los mandos militares. La experiencia del militarismo que hemos vivido nos tiene que dejar una lección a los venezolanos y hay que ponerle un freno y evitar que esta experiencia vuelva a repetirse en el futuro. Nosotros necesitamos, obviamente, fortalecer la capacidad de control sobre la administración de parte del Poder Legislativo y una de ellas es la capacidad para crear o eliminar las dependencias de la administración, vale decir, los ministerios. Eso se le quitó al Congreso también. El presidente puede crear, eliminar cuando quiera un ministerio, y eso no debería ser un tema de una política concreta de un gobierno, sino del Estado en su conjunto. Bueno, aquí podríamos pasar mucho más tiempo hablando de esto, pero hasta aquí voy a dejar este tema del equilibrio de los poderes. Sí digo que es necesario también cambiar el tema del control constitucional, cómo controlar la constitucionalidad y no dejarla en manos de 5 señores que a la final con 3 dominan todo el control constitucional con esta sala constitucional como está concebida.
muchos de nosotros, incluidos los en la cátedra de la Universidad Central sobre este tema, hemos hablado de la devolución a la sala plena del control de la constitucionalidad. Este es un tema, por supuesto, que puede merecer intercambio de opiniones porque está abierta la forma de hacerlo. Bueno, con esto yo quiero decir que es posible ese equilibrio, que es posible esa reinstitucionalización para que Venezuela pueda volver a ser una democracia. Creo que con esta exposición ya de 30 minutos es suficiente para dejar sentadas las opiniones de cómo vemos nosotros y cómo veo yo, que soy parte, repito, no es una opinión exclusivamente personal. Aquí a estas ideas estamos un grupo grande de personas vinculadas a la política, a la universidad, al mundo del derecho y al mundo de la institucionalidad para abrir ese debate, y Benamérica hace muy bien en contribuir con eso y afinando y buscando los puntos de encuentro en los cuales estemos de acuerdo. Muchas gracias, don Gonzalo, y muchas gracias a todos ustedes. Discúlpeme si me extendí más del tiempo reglamentario. No, Gracias. está perfecto. Muchas gracias, gobernador Pérez Vivas, porque realmente nos ha dado una clase de constitucionalismo. Y yo levanté la mano primero, entonces, pero van a haber varias manos. Sugiero, si tiene la oportunidad de tomar nota, que hagamos de tres en tres preguntas, si tiene la posibilidad. Eh, Ya voy con lápiz. ajá, Aquí estoy ya. No se preocupe. Aquí estoy. ok, y tenemos ya seis manos levantadas. No, siete. Está la mía, Eduardo Betancur, Vicente Márquez, Vladimiro Mujica, Jorge Baral, Edgar Amado. Creo que se me perdió el orden de las, ah, de las manos levantadas. En todo caso, yo Yo la estoy de levanté primero. segundo, ¿Qué? yo estoy de segundo. Jorge Baral de segundo. Ok. En todo caso, gobernador, mi pregunta es y mi inquietud, porque yo nunca participé en la política, en la democracia en Venezuela, lamentablemente. Yo soy ingeniero y ejercí mi profesión y le agradecí a la Universidad Central que me educó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo he hecho una pregunta a todos los escenarios y este es un escenario que no voy a perder la oportunidad. La pregunta es ¿cuándo y por qué se perdió la democracia en Venezuela? Mi explicación, y voy a dar dos explicaciones. Mi explicación es porque en la democracia en Venezuela nació coja. El Poder Judicial fue una cenicienta que no tuvo realmente un poder en balance de poderes que usted dijo al final. La segunda explicación me la dio Luis Beltrán Prieto Olivera, el hijo de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Me dijo cuando se perdió la ética. Y lo interpreto me gustó mucho esa respuesta, pero la interpreto un poco a la luz de el dolor que tenía él por la pérdida de poderes que tuvo su padre cuando prácticamente le hicieron un bump and out de Acción Democrática. Entonces, Jorge Baral, segundo, y tercero, Eduardo Betancourt. Profesor Jorge Baral. Ok, bueno, buenos días a todos. Hoy me he agradecido por la excelente presentación, pero me queda una duda que ya se la oí dos veces, se la oí a María Corina y ahora se la oigo a usted sobre el hecho de que un voto acelerado se haría manual. Me gustaría que explicaran qué quiere decir manual, porque yo realmente fui el representante de la Simón Bolívar en los procesos electorales desde el 78, del 73 hasta el 80, hasta el 2000. Y una de las cosas que se hizo todo ese tiempo fue demostrar todos los problemas y que existían, las posibilidades de trampa y la imprecisión con el voto manual. Y por eso fue que en el 95 participé en una comisión que propuso la automatización del voto. Y basado en esa información es que Smartmatic hizo su desarrollo de su sistema. Y en la 2000 me llamaron a mí para que Jorge Rodríguez me llamó para que yo evaluara si realmente podía confiarse en los trabajos que, desde el punto de vista tecnológico, que Smartmatic había hecho. Y yo le di mi aprobación porque efectivamente había. Sin ese mecanismo de automatización, María Corina no hubiera podido probar las cosas.
Yo creo que lo que pasa es que la gente confunde y cuando habla de votación, habla como que si fuera manual o automática. Y resulta que lo que pasa es que hay un proceso de automatización progresiva. Y hay algunas cosas que deben hacerse automáticas y otras cosas que no deben hacerse automáticas. Y sí tienen que ser manual. Y eso yo creo que es el punto. Por eso cuando se habla de manual y automático, me parece que es una dicotomía que es inconveniente porque puede llevarnos a una situación de un pasado muy remoto. Gracias, Jorge. Eduardo Betancur. Bueno, me parece muy muy bueno el grupo que usted tiene de pensamiento, pero hay una cosa que yo les sugeriría que tomaran en cuenta. Estados Unidos tiene unos intereses específicos dentro de este proceso. Si nosotros no alineamos los intereses nuestros con los intereses de ellos para hacer un ganar-ganar, vamos a tener dificultades. Ahora, ¿cuál es el interés fundamental de Estados Unidos? La reactivación de la industria petrolera lo más rápido posible y la parte minera y sobre todo los de tierras raras. Ahora, ¿qué se necesita para eso? Se necesita obviamente un gobierno fuerte, pero ese gobierno pasa, como usted mismo lo dijo, por la de renovación de los mandos militares, por lo menos con personas más institucionales, y eso tiene que ser antes de las elecciones, y por la disolución y la reinstitucionalización de los cuerpos policiales, de los colectivos y la reinstitucionalización de los cuerpos policiales. Y eso también tiene que ser antes de cualquier elección. La segunda consideración que yo creo que deberían ustedes hacer es no, en lugar de hablar de I o de la elección presidencial y no la elección de la asamblea, pensar la elección, la preparación de ambos, aunque no sean simultáneos. Perfectamente se pueden hacer primero las elecciones presidenciales, pero paralelamente desde ahorita preparar las elecciones de una asamblea constituyente que sustituya a la asamblea actual. Y por un periodo determinado de tiempo va a tener que ser el que elija, el que sea elegido presidente, el que dirija todas las cosas, porque si nos vamos entonces al respeto de la constitución actual, con la asamblea actual y con el poder legislativo actual, eso va a ser un calvario para cualquiera que sea presidente. Entonces, yo sugiero que trabajen en esas dos líneas de acción y piensen sobre todo en que hay que conjugar los intereses de los Estados Unidos con los intereses de los ciudadanos venezolanos. Gracias, Eduardo. Gobernador. Bueno, gracias a los tres. Trataré de hacer algunos comentarios rápidos. Eh, Don Gonzalo Guerrero dice, ¿cuándo y por qué se perdió la democracia en Venezuela? Este es un tema muy complejo, yo no creo que haya una respuesta única respecto a las causas por las cuales se perdió la democracia. Puede perfectamente atribuirse a lo mejor a la falta de independencia del Poder Judicial. El tema ético sin lugar influyó, pero básicamente creo que los elementos de orden político y los elementos de orden económico junto al problema ético se convirtieron en un cóctel explosivo que favoreció la irrupción de grupos armados o de insurrecciones militares como la de Hugo Chávez y la decepción de la población que permitió su elección como presidente de la República. La falta de una institucionalidad sólida. Yo creo que ya había una precariedad institucional a finales del siglo XX que favoreció el establecimiento de la dictadura. Pero una respuesta tan breve como la que ustedes aspiran, no agota el tema. Esto da para muchos trabajos y discusiones que seguramente ¿no? Y se están dando y se han dado. Ya hay obra escrita inclusive en Venezuela
analizando estos elementos. En relación con el planteamiento del ingeniero Jorge Baral sobre lo que significa el voto manual, es un tema que no se refiere a todo el sistema, sino se refiere exclusivamente al acto de votación. Todo lo demás estaría sistematizado. Y esto por una razón que tiene elementos de orden psicológico y de orden técnico también. Aquí mismo en Estados Unidos hay una discusión sobre sobre las posibilidades de fraude que se presentan en un proceso electoral y la intervención de la tecnología, de que la tecnología puede de alguna manera ser influida. Pero no se trata de volver al sistema del siglo pasado, donde acta mata voto, donde podía haber fraude. Pareciera que donde el hombre existe, el que inventó la ley inventó la trampa, o sea, el que inventó el sistema de alguna manera consigue una fórmula para vulnerarlo. Pero lo que se está buscando o lo que se plantea cuando María Corina dice el voto manual es básicamente el acto de votación que pueda dejarse constancia del voto emitido y ahí en adelante todo se sistematiza como ocurre casi en todas partes del mundo. Luego tenemos el planteamiento de Eduardo Betancourt. Efectivamente, el objetivo que estamos todos tratando de llevar adelante es sacar este proceso de reinstitucionalización en alianza con Estados Unidos, porque evidentemente es Estados Unidos con su operación del 3 de enero el que nos abrió la ventana, el que nos abrió la oportunidad de que se hable hoy en día de un proceso de reinstitucionalización. Y en ese sentido, pues no hay duda que un factor clave en ese proceso es el mundo militar. Ya ha empezado de alguna manera a producirse una serie de cambios. Probablemente los nuevos jefes militares estén más dispuestos a estar en sintonía con lo que Estados Unidos está planteando. El tema policial es un tema más complejo de depurar. Eh, Allí está la presencia de Diosdado Cabello, sin lugar a dudas, como un actor clave en todo este entramado de relacionamiento con los grupos irregulares, que no solamente son los colectivos, sino que, por ejemplo, es la guerrilla del ELN, que está establecida en todo el eje de la frontera occidental, que está establecida en la zona de Guayana, en las minas, desarmar y sacar del territorio nacional a la guerrilla colombiana es un desafío importante que sinceramente no creo que se va a lograr antes de las elecciones. Eso es un trabajo de largo aliento y habrá que hacer un plan entre Venezuela y Estados Unidos como el que hizo Colombia en su momento, cuando Andrés Pastrana impulsó el Plan Colombia, que luego ejecutó Uribe para poder someter a los grandes grupos armados de la guerrilla y de los carteles de la droga en la forma en que esa época Colombia logró reducir sensiblemente estos grupos. Y nosotros vamos a necesitar, sin lugar a dudas, esa acción. Ahorita se darán los primeros pasos. Yo creo que un paso o una señal clara de que este sistema policial y parapolicial empieza a desmontarse sería la salida de Diosdado Cabello, que la estamos esperando en los próximos días para todo esto. Y por supuesto que en la preparación de la elección parlamentaria es un objetivo. Lo que pasa es que tú puedes diseñar desde el punto de vista técnico los circuitos, puedes diseñar cómo va a ser el sistema mixto que va a aplicar. Hoy en día, Jorge Rodríguez llevó el país a un sistema de mayorías, es decir, el que tenga la mayoría se queda con el 80% del Parlamento, así sea la mayoría por 5, o sea, si una mayoría del 55% se impone sobre una minoría del 45%, ese 55% termina sobre representado en el Parlamento. Y eso tenemos que evitarlo y tenemos que ir al equilibrio del sistema mixto como se concibió en 1989, cuando comenzó el sistema mixto alemán en Venezuela, que es una mitad de parlamentarios elegidos por circuito y una mitad elegidos por lista, pero aplicando el sistema proporcional, agregando además lo que llamamos la representación proporcional de las minorías. De modo que esto es un tema fundamental para el evento electoral, pero luego viene un problema que tú puedes diseñar ese sistema, pero luego vienen las postulaciones y las candidaturas. Entonces, para que la sociedad democrática, me refiero
a la alternativa democrática pueda lograr unas fórmulas parlamentarias eficientes, requiere un ejercicio de democracia interna muy importante. Porque si llego yo y pongo a dedo los candidatos a diputados en cualquier parte de la República, a lo mejor acierta en algún circuito, pero a lo mejor voy a designar a alguien que no es el correcto, porque no es fruto de la consulta ciudadana. Eso también hay que prepararlo. Eso es un tema que toma tiempo. Por eso soy partidario de priorizar, repito, dada la urgencia de la reinstitucionalización, que nosotros podamos por lo menos establecer un poder en Miraflores. Y los que están aquí no les escapa una realidad que es la dinámica del mundo geopolítico, como los focos prioritarios del mundo se colocan en diversos puntos de la Tierra. En enero el foco era el Caribe, pero en este momento el foco central está en el Medio Oriente, la guerra de Irán. Estamos con una guerra en Europa, estamos con problemas en China y Taiwán, y todos esos elementos que se presentan en el mapa geopolítico inciden en nuestra agenda, en nuestros tiempos. Los Rodríguez están tratando de ganar tiempo en cuanto que la situación geopolítica pueda prolongarse, están tratando de ganar tiempo si la situación interna de Estados Unidos le pone un freno a la acción del presidente Trump, bien sea por control parlamentario, bien sea por el cambio de la ecuación de fuerza en las elecciones en mitad de términos que están previstas para Estados Unidos. Todas esas variables van a incidir en nuestra agenda electoral. Entonces, por eso es importante aprovechar el impulso al máximo posible y todos los que estamos aquí, que tenemos interlocución con algún actor político en la comunidad internacional, bien sea en Estados Unidos u otros países, solicitar que se respete la voluntad popular, que el gobierno de Venezuela, para que Venezuela sea una república, tiene que ser un país donde la soberanía popular se respete, donde el gobierno lo pone el pueblo de Venezuela y no un gobierno fuera de su geografía y de su ciudadanía. Con eso respondo las tres preguntas, don Gonzalo. Excelente, muchas gracias. Tenemos 4 personas en el line-up. Los siguientes 3 o los 4 son el comisario Vicente Márquez, el presidente de Benamérica, Vladimiro Mujica, nuestro coordinador juvenil, Edgar Amado, y nuestro representante de Derechos Humanos, Walter Márquez. Los 3 primeros entonces, Vicente Márquez, comisario Vicente Márquez, adelante. Gracias, Gonzalo. Bueno, buenos días para todos, especialmente un caluroso saludo a nuestro gobernador Pedro Viva. Tengo una pregunta en el día que yo me desempeño en la presidencia. ¿Qué se debe hacer? ¿Cree usted que se debe hacer? ¿Qué tipo de reformas se deben hacer en el Código Orgánico para quitar ese monopolio absoluto de la investigación penal del Ministerio Público? Y me parece que en algunos temas específicos, por ejemplo, cuando una persona detenida tiene un plazo de 48 horas solamente para ser a la fiscalía. Luego de allí se aparta y ya depende de la fiscalía logra que vaya a dirigir para continuar con la investigación. En otro caso es cuando se apertura la investigación sin detenido y es cuando se envía eso a la fiscalía para que dé la orden de apertura de la investigación criminal. Y pasan días, semanas, meses y no se da. Mientras tanto se estanca la investigación, no se puede avanzar con la investigación. Y como último, como plato, es que se tiene mucha situación, es que la potestad del Ministerio Público ya destinada nacional, estatal, municipal, pero para iniciar una investigación sin tener la preparación académica suficiente para la investigación. Poder hacer una reforma que realmente ponga atribuciones que anteriormente decía y que cumplían con Gracias. Gracias, comisario. Presidente Vladimiro Mujica. Bueno, hola César, saludos a todos, gracias por tu exposición. Mira, para tratar de completar lo que quiero decir, que en cierta manera tú lo has escuchado en otras oportunidades. Mira, alguien tiene un micrófono abierto, lo pueden cerrar. El de Walter, Walter, te voy a poner en mute, lo abres después cuando te dé la palabra. Gracias, Walter. Ok, entonces, fíjate, yo creo que la forma en que tú planteaste el problema, que
completamente acertada. Da una reflexión que es muy importante, que es, nosotros estamos enfrentando, como lo señaló Eduardo y como tú mismo lo precisaste, a una encrucijada. Tenemos por un lado los intereses del gobierno de los Estados Unidos, por otro lado tenemos la acción de perpetuación y de camuflaje que está dando el Senato para tenerse en el poder, y por otro lado tenemos el convulso mundo de la oposición venezolana, que se mueve hoy en una dirección y mañana en otra. Entonces, yo creo que la tarea que le corresponde a gente como ustedes, que están en ese grupo, es tratar de formular cuál es el camino de mínima perturbación compatible con esas condiciones. Es decir, qué es lo que nosotros podemos hacer y que sea realista. Porque, fíjate, nosotros nos estamos enfrentando, no sabemos si va a ocurrir o no. No es imposible que esta semana, visto lo que pasó en Houston, que nuevamente las compañías señalaron que si no había estabilidad en Venezuela, ellos no iban a traer inversión a Venezuela, de la inversión importante, solamente la inversión pequeña. Entonces, lo que apuntó Eduardo, tú tienes un interés importante que es que se pueda abrir al camino de las inversiones serias, de mucha dimensión, tanto en el petrolero como en otro que hemos mencionado poco, que es el sector hidroeléctrico, por supuesto el sector de minerales. Entonces, si tú piensas en eso, entonces no es imposible, y ya lo están discutiendo con mucha seriedad, que esta misma semana se aparezca el del Sinato con un aviso señalando que se van a ir por la ruta de la ausencia total del presidente. Es decir, 3 meses que ya pasaron, 3 meses de prórroga, elecciones en el siguiente periodo. Así que si eso es verdad, tendríamos elecciones en 4 meses. Ahora tú dices, no, eso es imposible. No, eso no es imposible. Eso no es imposible y además no con ningún Consejo Nacional Electoral y no van a ir a elecciones manuales. Entonces, tenemos nosotros un plan para responder a eso. Y si tenemos un plan, ¿cómo efectivamente lo ejecutamos? Porque nos podemos estar enfrentando a una situación de hecho que vamos a tener que tener una respuesta. Lo otro que tú estás planteando, elecciones presidenciales, y yo estoy de acuerdo con eso, nosotros deberíamos concentrarnos en el tema de elecciones presidenciales, pero está el tema de bajo qué supuestos, porque si es por ausencia absoluta, ya acabo de decir lo que va a pasar. Si es por una decisión de los tutores, enfrenta abiertamente la Constitución, porque la Constitución no hay un camino claro para hacer eso. Y aún si se hace, la insistencia en modificar el Consejo Nacional Electoral o modificar la forma de votación, como ya lo señaló Jorge Barán, puede estar orientada en una dirección completamente inconveniente. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo hacemos para ir diseñando el camino de que yo llamo mínima energía, no es el término adecuado, de control de todas estas variables? Y yo estoy de acuerdo, y termino con eso, estoy de acuerdo con la idea de la Asamblea Constituyente. Ahora, ese es el esquema que correspondería, entonces, plantearlo para que se sepa que si hay elecciones presidenciales dentro de 3, 4, 5 meses, un poco días después se va a convocar una asamblea constituyente y que ese camino se empiece a despejar, porque la incertidumbre que hay en el momento sobre todo esto en Venezuela es enorme. Y unir a eso, lo que tú Tiempo, mencionaste Vladimiro. también, unirle a eso lo que tú mencionaste también, el tema de la rebelión civil, porque tenemos espacios de rebelión en Venezuela que probablemente trastocan todo esto. Entonces, bueno, ya sé que me pasé, pero te dejo todo esto para ver si nos puedes hacer una elección ordenada. Gracias. Gracias, Vladimiro. Edgar Amado, nuestro representante juvenil. Edgar, abre el micrófono. Ok. Muchísimas gracias por tu exposición. Mi pregunta es, ¿qué acciones tenemos que tomar para que los 6 millones de personas que tenemos derecho a votar, podamos votar aquí afuera, en el exterior y adentro? ¿Qué tenemos que hacer? Porque han habido muchas discusiones y no se ha llegado a un punto clave para que los ciudadanos podamos votar. Entonces quiero que se sea claro que se pueda tener una sola elección, por favor. Gracias, Edgar. Gobernador. Y Walter, vamos a escuchar a Walter o después. Bueno, si usted está tomando nota, Walter, y ya sería porque no hay más manos levantadas. Walter, está.
disponible. Walter trancó la cámara y trancó el micrófono. O a menos que se le haya ido la luz y no esté No, no, conectado en no, este está momento. conectado, él está conectado. A ver, Walter, bueno, bueno, lo dejamos para una última pregunta y después su resumen de todo, gobernador, adelante. gracias. Bueno, el amigo Vicente Márquez no lo oí con toda claridad porque había una interferencia en la comunicación. Entiendo que planteó la necesidad de eliminar el monopolio de la investigación criminal en el Ministerio Público. Entiendo que es el planteamiento. Y bueno, nos dice de las limitaciones que pueden tener las policías para este tema. Eh, la verdad es que yo estoy bastante dedicado estos meses a estudiar, digamos, el esquema de reinstitucionalización de los poderes fundamentales del Estado y a ver las fórmulas, como podemos articular políticamente un camino que permita volver a tener democracia, Estado de Derecho y república para Venezuela. Este tema, yo no soy un experto en derecho penal, ni en procesal penal, ni en investigación policial, como para tener una opinión definitiva y sólida al respecto. He sido partidario desde que cuando se discutió el actual Código Orgánico Procesal Penal, que era diputado, y una comisión que, por cierto, la dirigió un ingeniero, no fue un jurista el que dirigió la comisión para dictar el Código Orgánico Procesal Penal, pero sé que reunió a los más calificados expertos en derecho penal, en derecho criminal en Venezuela. Me recuerdo que el presidente de esa comisión fue el ingeniero Luis Enrique Ober. Entonces, en esa época se defendió mucho, obviamente, todo el tema del juicio en libertad, de la investigación, como camino a la judicialización y evitar y eliminar la práctica autoritaria de que la gente, bueno, primero iba a presa y después hacía la investigación. Eso volvió a ponerse de moda ahora con la dictadura, que, bueno, la cantidad de presos que se capturaron en toda Venezuela y no había ninguna investigación en marcha, el ciudadano no era notificado de que estaba siendo investigado, con lo cual se violentó un principio fundamental del debido proceso, que es el derecho a saber, a conocer de que usted está siendo investigado. Ese es un principio establecido en el artículo 49 de la Constitución. Entonces, en desarrollo a esos principios de la presunción de inocencia, del derecho al debido proceso, se evitó la dispersión de agencias de investigación. Entonces, la investigación por eso se concentraba en el Ministerio Público. ¿Por qué no ha funcionado? ¿Es porque el sistema no es el correcto o es porque la institución no está preparada para asumir esa atribución? Porque la experiencia acumulada, repito que no soy un experto, estoy haciendo un juicio desde mi perspectiva de abogado, de político que estuvo en algún momento presente en estos debates, es que la concentración o el monopolio de la investigación del Ministerio Público busca garantizar el derecho de la persona a ser, digamos, juzgado, investigado, garantizándose los derechos fundamentales. En todo caso, este tema es muy importante, como es muy importante cambiar, por ejemplo, todo el derecho económico en Venezuela, todo el derecho minero. Hubo un pequeño cambio en la ley de minas que no es suficiente. Ayer hablaba yo con Humberto Calderón Berti un largo rato vía Zoom sobre el tema de la legislación minera y ciertamente esos cambios son vitales, pero tendremos el momento de acometer. No va a ser ahora en esta etapa. Cuando llegue esa hora, vamos a tener la oportunidad de pensar mejor el tema, ¿verdad? Si usted me dice en este momento, yo no soy muy entusiasta de volver a una dispersión de digamos, de la facultad jurídica de investigación, lo cual no es igual a la facultad policial. La policía puede hacer investigaciones, detectar bandas criminales, etcétera, pero cuando ya va a formalizar una investigación judicial, entonces debe haber una autoridad, en este caso el Ministerio Público, que dirija y que le ponga contornos a la investigación y para eso necesitamos un Ministerio Público
con elevado nivel profesional, con elevado nivel ético, obviamente un ministerio público como el que hemos tenido estos años, con personajes como Tarek William Saab, lo que queda ahí para abajo son personajes dedicados a la extorsión, y entonces el remedio resulta peor que la enfermedad. Entonces el problema tenemos que volverlo a revisar, y yo le hago esta primera reflexión así a boquejarro porque no le he dedicado tiempo a meditarlo y a estudiarlo en profundidad como para tener una opinión definitiva, mi querido amigo Vicente. En relación con los planteamientos de Vladimiro, pues me complace mucho que tengamos una aproximación bastante segura. Comparto con Vladimiro la tesis de que los cambios van a tener una huella económica, es decir, si la inversión no va a poder ser posible en este marco institucional y jurídico, obviamente Estados Unidos va a apoyar con mayor rapidez el cambio. Y esa ha sido mi tesis hace 3 meses, cuando se habló de que en la fase de transición, de las 3 fases que habló Marco Rubio, recuperación, estabilización, recuperación y transición, la fase de transición siempre se decía, no, bueno, 2 años. He hablado con mucha gente, inclusive vinculada al Congreso de Estados Unidos, con varios actores del Congreso de Estados Unidos, que dicen, bueno, pero eso necesitamos más tiempo para poder hacer esos cambios. Pero últimamente ustedes han apreciado que las declaraciones de los actores económicos, desde la reunión que tuvo el presidente Trump con las petroleras en la Casa Blanca hasta los eventos recientes, están incidiendo en que se requiere una verdadera seguridad jurídica y no un simple cambio puntual a la ley de hidrocarburos, que fue lo que hubo. El problema es mucho más complejo, y así lo entiende no solamente el sector petrolero, el sector financiero, para poder colocar recursos en Venezuela capaces de movilizar la economía. Entonces, no hay duda que va a venir esa presión, y vamos a adelantar los tiempos. Y creo que el debate que hemos hecho nosotros con el tema de la vacante absoluta, de la vacante definitiva, le llega como anillo al dedo a esta necesidad, y ojalá el del Senato pues va a tener que pronunciarse. Estados Unidos la presione, vamos a adelantar las elecciones, y por otro lado tiene la presión política de nosotros los ciudadanos venezolanos, que le estamos diciendo cumpla con la Constitución. Entonces se juntan ambos elementos, y eso va a permitir tener una fecha para la elección. Entonces, el tema sería cuáles son la ruta, ¿verdad? ¿Cómo diseñar una ruta para esta ausencia, y cómo prepararnos para diseñar las variables? Pregunta Vladimiro. Bueno, ese es el debate político que estamos dando en este momento. Y obviamente yo planteo que ni maximalismo ni perfeccionismo. El maximalismo es cuando queremos tenerlo todo en un solo día. Era la tesis de la rebelión, vamos a sacarlo, y llegamos todos y nos montamos. Yo recuerdo entonces que no se nos olvide aquel abril del 2002. Queríamos todo, y hubo un decreto que, bueno, disolvió todos los poderes. Entonces eso trajo una consecuencia. Eso es maximalismo. Y lo otro que nos afecta muchísimo, que tenemos que regularlo, es el inmediatismo, o el perfeccionismo, perdón. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, queremos unas elecciones perfectas, queremos que todo el mundo tenga identidad nueva, eliminar los dobles cedulados. Entonces, eso supone una revisión profunda de todo el sistema de identificación en Venezuela, bueno, hasta de pasaporte. Es un tema muy complejo que toma mucho tiempo. Nosotros ganamos el 28 de julio con todos los vicios que hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograr? Y aquí le respondo al joven Edgar Amado, le respondo a Edgar respecto al voto de la diáspora, porque el voto de la diáspora es para nosotros muy importante, ¿verdad? Como también el voto interno, que no ha podido actualizarse. Tenemos cerca de 2 millones de jóvenes adentro del país que no pueden votar porque no se han inscrito. Tenemos otro tanto de personas que han migrado internamente, que antes votaban en Maracaibo y ahora viven en Caracas, que antes vivían, qué sé yo, en Valencia, y se mudaron para Barcelona. Bueno, la migración muy grande internamente,
esa es el ticket de oportunidad y obviamente dentro del cronograma tiene que haber un lapso para actualizar el registro electoral y poder, sobre todo, abrir el registro en el exterior. Para eso creo que el tema de la normalización y apertura de embajadas y consulados va a favorecer, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Porque lo que es Colombia, Perú, Chile, con los chiles no hay relaciones ahorita, sería un problema tremendo el de Chile, pero todo eso hay que buscar la manera de resolverlo y que haya un lapso de tiempo con suficiente información para que las personas puedan actualizar su registro electoral. A mí me parece que si esta presión de Estados Unidos por las empresas petroleras, por el sector financiero y la política de nosotros convergen en que el del Sinato tenga que declarar la ausencia absoluta y convocar, ponerle fecha a las elecciones, pues mire, tenemos que arrear los burros en el camino, como dicen los campesinos. Tenemos que, tenemos que preparar lo que podamos mejorar. ¿Cuántos venezolanos pueden votar? Los que podamos incorporar al registro electoral. ¿Qué hacer? Pregunta Edgar Amado para lograr ese primero informar, conseguir el mecanismo, es decir, lograr el objetivo de que se abra un registro electoral, ojalá y fuera virtual, ¿verdad? Y en consecuencia, al ser virtual, poderlo poner en práctica y desarrollar una campaña informativa. Y aquí entran a jugar de manera muy importante todas las organizaciones que puedan existir en la diáspora, ONG, partidos políticos, grupos políticos, equipos políticos, como usted lo quiera llamar. Toda estructura organizada, todo grupo humano y toda persona con capacidad de comunicar, porque a veces uno piensa, no, pero es que yo no pertenezco a ningún grupo, yo no me he metido nunca en ninguna actividad política, pero perdóname, al lado suyo hay una familia, hay un grupo de amigos y cada persona que impacta su entorno humano va a lograr movilizarlo para que entonces aproveche la ventana que se abra en ese momento con el objetivo de participar y de poder votar. Pero no hay duda que vamos a lo mejor, y es probable, como dijo Vladimiro, que ni siquiera podamos lograr lo que mucha gente, y las encuestas lo dicen, y lo ha planteado María Corina, de que la gente no vote en una máquina, sino vote manualmente. A lo mejor es que volver a votar con máquinas. Pero igualito ganamos el 28 de julio, vamos a volver a ganar ahora y después ya vendrá el debate, repito, de cómo garantizar un sistema electoral transparente, eficiente, que supere los vicios del acta mata-voto y que supere también los vicios del software envenenado, ¿verdad? O de la intervención del software, como ha ocurrido en algunos casos, o la capacidad de manipularlo cuando las elecciones son muy pequeñas. Cuando hay esas distancias, es muy difícil ocultar un resultado, pero cuando las diferencias son muy pequeñas, por cualquier lado hacen un cambio y logran torcer la voluntad popular. De modo que dicho estas palabras, Excelente. pues respondo y me perdonan si me falta algo a los tres amigos que intervinieron en esta segunda ronda. Gracias por su esfuerzo en ser concreto y directo porque ya el tiempo se nos acabó. Walter, tienes el derecho a la última pregunta. Por favor, cuida los tiempos. Y gobernador, después de la respuesta de Walter, porque ya se nos acabó el tiempo, un mensaje final de parte suya, o sea, la respuesta y un mensaje final de parte suya para este tanque de pensamiento que tenemos en América. Bueno, Adelante. como nuestro amigo Aguerre ha planteado que se acabó el tiempo, César y yo somos gente de frontera, entonces compramos si se acabó el tiempo, compramos El Espectador o La Opinión de Cúcuta. Así que esa es otra opción que nos queda. Son dos planteamientos muy concretos. Yo coincido con Jorge Baral en que el problema no es las elecciones manuales o digitales, porque en el caso mío, el año 83 fui víctima de un fraude manual y los diputados de Amazonas en el 2015 fueron víctimas de un fraude digital propiciado por Jorge Rodríguez. Y María Corina pudo probar al mundo que había ganado las elecciones Mundo González por la automatización, las actas digitales y también el código QR. Entonces creo que ese tema hay que profundizarlo. Pero la pregunta concreta es de acuerdo a las conversaciones internas que ha sostenido César
con diferentes equipos, incluyendo los vinculados a María Corina, qué posibilidades reales hay de elecciones a corto plazo para la presidencia de la República. Y esto está anexo a un artículo que usted escribió con la falta absoluta y la falta temporal. ¿Qué acciones se harían si la Sala Constitucional o la propia Asamblea hace una interpretación acomodaticia a la falta absoluta que ya de hecho y de derecho ha ocurrido con respecto a Nicolás Maduro? Bueno, primero, muchas gracias. Saludos cordiales para mi amigo Walter también. ¿Qué posibilidades reales hay de tener elecciones? Bueno, las cosas existen hasta que existen, o sea, la seguridad es cuando se da, porque si alguna cosa es cambiante en este mundo, son los escenarios políticos. Supongo que lo que hoy es, mañana de repente no es, lo que hoy no vemos, mañana se da, pero no hay duda que para nosotros los venezolanos, lo fundamental es sacar de las estructuras del poder al chavismo madurista, salir de ellos y comenzando por Miraflores, que es el centro del poder. Y la posibilidad de elecciones se da por dos razones, o diría por tres. La primera, porque el dictador Maduro fue capturado. Entonces la cabeza de la usurpación fue demolida. Segundo, porque los demás actores del chavismo están amenazados. Esa es una realidad absoluta. Están amenazados por una fuerza superior a la que ellos tienen. La fuerza de nosotros, los venezolanos, ha sido una fuerza ciudadana, política, cívica, jamás una fuerza armada. Nosotros no hemos tenido ni grupos armados, ni ejércitos, ni nada que nos acompañe en esta lucha. Ha sido una lucha de la ciudadanía versus la fuerza. Maduro se impone porque tenía la fuerza. Maduro sale porque hubo una fuerza superior a la de él. Solo la fuerza es la que está abriendo esta ventana de oportunidad. Entonces, bueno, aprovechemos nosotros que hay un actor que tiene una fuerza superior que le está exigiendo elecciones a esos señores. El tema era cuando ellos habían, repito, considerado un lapso mayor, y todo indica que la situación internacional, la situación interna de Estados Unidos, el interés de Estados Unidos en incrementar la producción petrolera en Venezuela para garantizar un suministro a las demandas de combustible que tiene la primera potencia del mundo, los obliga a adelantar los tiempos. Y lo dijo Vladimir Mujica claramente, o sea, todo lo que ha sido o todo lo que es el interés del gobierno americano y la posición de las empresas de no invertir todo lo que se necesita hasta que no tengan plena seguridad, nos ayuda a que los tiempos se acorten. Entonces, y luego la dictadura tiene la presión de todos nosotros, porque nosotros somos los venezolanos, los ciudadanos organizados o simplemente identificados como personas que estamos exigiendo el cumplimiento de la Constitución. Y los tipos están haciendo malabarismos para alargar la arruga, para justificar su presencia allí. Nosotros no podemos bajar la guardia estos días, tenemos que seguir insistiendo, vacante absoluta, convocatoria de elecciones, respeto a la Constitución y por la otra parte plantear este mismo tema a quien está haciendo la presión militar que Estados Unidos. De modo que yo sí creo, Walter, que estamos en la posibilidad de hacer elecciones este año, que hay posibilidades técnicas, políticas, jurídicas para que este año haya elecciones en Venezuela y nosotros tenemos que prepararnos obviamente para una nueva campaña electoral y estar en condiciones de derrotar a la dictadura nuevamente en ese proceso electoral. De modo que eso es lo que yo podría concluir. Agradezco altamente a Benamérica nuevamente esta invitación. Me ha complacido mucho en esta temporada, en esta época, estar cerca de Benamérica, haber estado con ustedes en la juramentación de la nueva directiva que encabezan mis buenos amigos Vladimiro Mujica y Nelson Oxford, ¿verdad? Y los demás directivos. El evento del Doral fue muy bien organizado. Felicito a nuestra amiga Nelly Argüello, que evidenció mucho amor y el compromiso operativo y organizativo. A todo el equipo de Benamérica, mis felicitaciones. Aquí tienen este humilde servidor a sus órdenes para intercambiar, para dialogar, para actuar en todo aquello que les podamos ser útiles.
y nosotros los venezolanos y los dirigentes democráticos, pues sabemos que contamos con todos ustedes en esta importante tarea de lograr el fin de la dictadura y el nacimiento de una democracia, de una nueva república, la República Democrática. Ahorita estaba trabajando antes de esta reunión precisamente mi artículo que continúa el de la semana anterior, tratando de transmitir la idea, tenemos que volver a ser república, porque en este momento la república está perdida. No tenemos la soberanía ni ciudadana ni de gobierno sobre nuestro país y los derechos del pueblo venezolano están conculcados. El esfuerzo de todos hará posible una Venezuela nueva, democrática, próspera, justa, como la merece este pueblo que tanto ha soportado y sufrido la tragedia del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Feliz día para todos. Bueno, Muchas César gracias, Pérez César. Vivas, muchas gracias, muy amable por su cátedra magistral de política. Hasta luego.